Hoy vamos a hablar de acciones, así que bienvenido, bienvenida y en este video no solamente vamos a hablar, te voy a enseñar en qué 5 acciones he invertido en este año 2021. De hecho lo vamos a ver desde el principio. En este gráfico que ves aquí, ves mis inversiones y cómo han evolucionado a lo largo de esos 4 meses. Te voy a decir a lo largo de este vídeo por qué he elegido estas acciones y qué espero obtener o qué rendimiento espero obtener al finalizar mi tiempo o mi objetivo con esas acciones. También al final de este vídeo te voy a dar una solución para cómo tú puedes invertir en acciones. Así que presta muchísima atención y mira este vídeo hasta el final porque vas a ver cosas muy interesantes e importantes que puedes aplicar en tu vida. Y cuidado, este vídeo, repito, no es un consejo de inversión. Yo no te recomiendo que inviertas en estas acciones. Eso es lo que he hecho yo y te voy a dar mis razones por qué lo he hecho. Y este vídeo lo grabo con esta intención porque creo que va a ser muy educativo y te va a abrir la mente hacia un mundo de posibilidades que son las acciones. Para no devorarme más, vamos a ver por qué las acciones para mí son tan importantes y todo el mundo habla de inversiones a muy corto plazo y no se da tiempo del valor que tienen lo que son las acciones. Las acciones probablemente son la mejor inversión que existe siempre y cuando se hace bien. Y ahora mismo si te preguntas, pero ¿por qué son tan importantes las acciones? ¿O qué me pueden dar? Si me das unos minutos te lo voy a explicar muy claramente y fácilmente. Mira, vamos a imaginarnos que aquí tenemos una empresa de valor. Tú imagínate una empresa como Coca-Cola, por ejemplo, o imagínate una empresa de valor como Apple, por ejemplo. Bien, pues cuando nosotros compramos acciones, realmente lo que estamos comprando es un pequeño trocito de esta empresa. Si compramos muy pocas acciones, va a ser un trocito muy pequeño. Si compramos mucha cantidad de estas acciones, va a ser un trocito grande de este pastel. Hasta aquí se entiende claramente, ¿verdad? Claro, si tú eliges comprar las acciones de una empresa que no es de valor, una empresa que no va bien, eso significa que lo que tú compras tiene un potencial de pérdida muy grande. Así que presta mucha atención en esto. Entonces, para invertir en acciones, tenemos que invertir en acciones, en empresas que son fuertes y que van bien. Aquí mucho cuidado con personas que buscan empresas de bajo rendimiento y esperan que cuando ellos compran las acciones, estas empresas van a subir. Cuidado con esto. Nunca recomiendo que hagas esto. En mi caso, lo que yo recomiendo es comprar. Lógicamente hay que usar una metodología. Yo uso un método con el cual espero un retorno de inversión eligiendo bien empresas fuertes y siempre varias empresas. Nunca metes todos tus huevos en la misma cesta cuando hablamos de acciones. Por eso como te enseño en este vídeo, yo este año he comprado con este broker 5 acciones. Entonces tengo 5 acciones. Ahora las vamos a ver cuáles son y por qué las he elegido. Entonces yo espero, o a lo mejor alguna de estas empresas, porque una empresa
incluso fuerte y grande, puede pasar que durante 1 o 2 años tiene una pequeña caída. Pero esas empresas han mostrado durante décadas que han ido siempre arriba. Entonces, ¿qué probabilidad crees que tengo de que si yo compro 5 empresas que van bien y con mi método tienen una alta probabilidad de que sigan yendo bien, qué probabilidad crees que es de esas empresas que han ido bien durante muchos años, pueden durante 2 años, por ejemplo, ir mal todas? Pues la probabilidad es muy pequeña, porque además lo que hago, cada empresa tiene un ciclo que es alcista y un ciclo que es un ciclo bajista, que se suelen repetir. Si yo compro mis acciones en ondas diferentes, por ejemplo, una de las empresas la compro en esta posición, otra en esta, otra la compro en esta, otra en esta, otra en esta, son como olas que van en sinergia entre ellas. Eso significa que si hay una ola que va en contra, no va a afectar las otras. Y además, todas esas empresas en las que yo recomiendo invertir están situados en diferentes países y diferentes sectores. ¿Por qué hago esto? Porque si pasa algo, una crisis inesperada en un país, que no me afecte el resto. Entonces, de esta forma, la probabilidad de éxito y la seguridad de mi cesta de acciones y la probabilidad de que sea exitosa es mayor. Y ahora seguramente te preguntas, pero ¿qué rentabilidad espero yo con mi método de esas 5 acciones si, por ejemplo, las dejo unos años? Lo ideal sería, según la estrategia que uso, que esas acciones, puede ser más o menos, pero lo ideal sería entre 2 y 5 años. ¿Cuál es el promedio que yo espero de beneficio anual con este tipo de inversión? El promedio anual, hablo de un año, son entre 20 y 35% anual. Bien, y aquí cuidado, porque algunos me van a decir, pero eso es muy poco. Cuidado que no es tan poco, porque si tú te das cuenta, esos máximos entre 25, bueno, vamos a poner un promedio 28%, son aproximadamente 2% al mes. Y cuidado, porque aquí hay empresas que te venden cursos que hagas scalping y no ganas más que esto, en los mejores de los casos, haciendo pegado todo el día al ordenador, y con suerte sacas 2% al mes. Pues aquí debo decirte que con esas acciones, el trabajo que he tardado yo en hacerlo es un estudio de aproximadamente media hora, y he hecho mis operaciones en 10 minutos, al total 40 minutos, y ya me olvido de esto durante a lo mejor un mes, y cada mes a lo mejor reviso simplemente cómo van para mover mi stop y proteger mis ganancias. Por tanto, yo al año he trabajado, vamos a ponerlo máximo, pues 2 horas. 2 horas para tener una rentabilidad esperada para un año de esto. Pero cuidado, porque yo te he dicho aquí de 2 a 5 años. ¿Qué es lo que pasa si yo mantengo mis acciones durante 5 años? Pues normalmente el beneficio que espero en 5 años, claro, tú dices, bueno, si yo gano un promedio, pues vamos a decirlo, un promedio de 30% anual,
En 5 años, ¿cuánto va a ser eso? Pues si tú lo calculas 30%, serían 150% si sigue con la misma tendencia. Sí y no. ¿Por qué no? Primero porque aquí juega el efecto compuesto. Y el segundo punto, que la rentabilidad que espero en un año es 20, 25, 30, 35%. Pero la rentabilidad que espero en 2 años no es solamente doble más el efecto compuesto. Normalmente el resultado de las acciones, cuando más tiempo pasa, la curva de las ganancias, el crecimiento de la empresa es mayor. Con lo que quiero decirte que una buena empresa, cuando más tiempo se mantiene, más mejoran tus ganancias. Entonces, en 2 años no ganas doble, probablemente ganas triple. Y en 5 años no ganas 5 veces lo que has ganado en un año. Probablemente el resultado que espero en 5 años, o vamos a ponerlo de un promedio de 3 años, en esas acciones, en 3 años, yo espero ya tener una rentabilidad de aproximadamente entre 100 y 150% en solo 3 años. Puede ser más, por supuesto, puede ser menos, podría ser, pero lo más normal que la rentabilidad en 3 años puede llegar a los 150%. ¿Y qué pasaría en 5 años? No quiero extenderme más, pero simplemente quiero darte este punto de vista. De hecho, no tienes que creerme, tienes que ver un gráfico de una buena empresa, y lo puedes hacer muy simple. Tú a lo mejor no sabes cuál es una buena empresa en la que puedes invertir, pero en este vídeo te voy a enseñar las 5 empresas en las que yo invertí, y tú puedes mirar sus gráficos, o a lo mejor los meses o años pasados, y puedes ver la rentabilidad que se obtuvo los últimos 2 o los últimos 3 años. Bien, pues vamos a volver a las empresas en las que invertí. Bueno, aquí podemos ver la primera de las empresas, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Puedes ver mi cuenta real en uno de los brokers que tengo invertido en este broker. Son aproximadamente, bueno, aquí los tenemos, 5.985 euros. No es mucho dinero, son casi 6.000 euros. Como ya he comentado, uso diferentes brokers. Me gustaría, lo que recomiendo también para tu caso es diversificar, ni siquiera usarlo ni todas tus acciones en un broker, ni usar solo un broker. Da igual si haces forex, si haces acciones, lo que sea, dividir tus inversiones. Bueno, aquí podemos ver, de hecho, el gráfico cómo evoluciona. Estas inversiones empezaron al principio de este año 2021. De hecho, pensaba grabar este vídeo al principio del año cuando los compraba, pero al final decidí por una otra cosa. Esperé un poco, luego se me pasó el tiempo y digo, ya que no pase más, pues ya de hecho podemos ver parte cómo han evolucionado a lo largo de este tiempo estas acciones. Recomiendo siempre las acciones son a medio o largo plazo. No compres acciones si tú necesitas el dinero y no tienes la posibilidad de tener las acciones por lo menos 2 años. Menos de 2 años no vale la pena realmente. Te recomiendo mínimo una inversión de 2 años, y son 5 mejor que mejor. Pues aquí estamos viendo la evolución de mis acciones. Es un broker donde aquí se han descontado todas las comisiones de compras, de custodia, que es lo que es el custodia. Es como que si el broker te guarda las acciones y pagas una comisión, pues aquí está todo descontado. Aquí ves las ganancias, ves los movimientos mensuales, diarios.
ves todo el gráfico, ves el beneficio de cada una de las acciones. Hay de las 5, hay solo una que está en pérdida de 64 euros. La primera tiene un beneficio de 241 euros, la segunda 74, la tercera 170 y la quinta 144. Y eso es solo en 4 meses, que ya ves que la rentabilidad ya, aunque es muy poco tiempo y no se debe de valorar en tan poco tiempo, ya ves que es bastante buena. Vamos a mirar ahora por qué he elegido estas inversiones, y ahí es parte un poquito del sistema de inversión que estoy usando en mis propias inversiones en acciones. ¿Qué mejor forma de ver a qué se dedica o qué hace cada una de esas empresas que la propia Wikipedia? Vamos a ver la primera acción en la que invertí, o las primeras acciones. Es una compañía sueca de inversión que es bastante antigua, tiene casi 100, de hecho un poquito más de 100 años. Y aquí viene a qué se dedica realmente esta empresa. Sobre todo lo que es muy importante, que casi está libre de deuda. Lo que te he comentado, tiene un gráfico muy positivo. Uso un sistema, vamos a llamarlo, de inversión muy sofisticado, y de hecho este sistema te lo puedo ofrecer como un servicio de coaching si tú estás interesado en invertir en acciones a medio o largo plazo. Si estás interesado en esto, te voy a dejar mi email, escríbeme y te daré más detalles. Voy a hacer en este servicio, bueno, también te enseño, hay realmente dos servicios. Una es de gestión de acciones, donde yo te recomiendo, según tu presupuesto, qué es lo que puedes comprar, cuándo, dónde poner el stop, cuándo mover el stop y todo eso. Y la segunda forma, te enseño el método que yo uso, es como un entrenamiento de coaching personalizado. Bueno, pues vamos a ver esta empresa. Pues hemos visto que es una empresa sueca, que es libre de deuda, tiene un gráfico bastante bueno, y con mi sistema y unos cálculos, pues yo he elegido que esa va a ser mi primera inversión. Ahora, otra cosa que quiero comentarte, que en este momento, que han pasado solo 4 meses, muchas de las entradas, de hecho creo que la primera empresa, la tercera y la quinta, ya tengo el stop más alto desde donde he comprado, con lo que quiero decirte que ya no puedo perder dinero. A partir de ahora, todo lo que crece en estas empresas son ganancias para mí. Y en el peor de los casos, que la primera, la tercera, la quinta empresa pasa algo y van en contra, yo me quedo aún así con beneficio, porque tengo puesto mi stop loss en un punto más alto donde he entrado. De hecho, aquí mismo puedes ver de lo que te estoy hablando. Concretamente, tengo abierto el gráfico de mi primer grupo de acciones, y puedes ver, esa es realmente la tendencia de lo que te estaba hablando al principio, el crecimiento que ha tenido esta empresa en los últimos años. Fíjate, desde el año 2016 lo que ha crecido esta empresa, ha multiplicado su valor, pues puedes verlo, de 337 a 727. Puedes ver, aquí es un poquito con lo que te he comentado, el crecimiento que puede tener una empresa en unos años, ¿no? Aquí quiero que veas dónde está mi entrada, que es en este punto donde yo compré. En esos 4 meses desde que compré, ese es el crecimiento que he tenido. Y mi stop en este aumento es un stop móvil,
que lo estoy moviendo está en este punto. Entonces, en los peores de los casos, aunque estas acciones bajan, yo estoy ganando ya dinero. Bien, vamos a ver la segunda empresa muy conocida, que es L'Oréal. L'Oréal es una empresa, seguramente que ya sabes, que empezó con tintes del cabello para mujeres, pero hoy en día abarca una amplia gama de productos, sobre todo de cosmética, y cada vez se extiende más. Es una empresa de muchísimo valor y un potencial alto de crecimiento, porque aquí también es importante que aquí al principio te he dado un ejemplo de Coca-Cola, porque tenemos que diferenciar de una empresa de valor como Coca-Cola, que ha abarcado casi todo lo que puedo abarcar, y el crecimiento que tiene Coca-Cola, realmente lo que puedo crecer a partir de ahora es muy poco, porque ya está en todas partes. Cuando yo invierto en una empresa de valor, busco una empresa que está fuerte, que ha ido bien, pero tiene un mercado grande donde puede expandirse todavía. Entonces, esas son las empresas que me interesan. Empresas que van bien, pero que todavía no han abarcado todo el mundo y tienen un alta capacidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque si el Coca-Cola, aunque va bien, su gráfico, su precio no puede subir ya tanto como yo quiero. Y recuerda lo que yo quiero. Yo quiero una rentabilidad de 2 a 5 años, pues mayor de 200, o incluso que puede llegar a 300%. Eso no lo puedes conseguir con empresas como Coca-Cola o como Apple o como Amazon, porque son empresas que han crecido ya demasiado, ya son demasiado extendidas, ¿no? Buscamos otro tipo de empresas que abren mercados nuevos y que su capacidad de crecimiento es muy grande y tiene un potencial de crecimiento muy rápido. Eso es lo que me interesa. Por eso quería aclarar este punto. Ese es el método que yo uso en estas inversiones. La tercera empresa, bueno, otra cosa que te quería comentar también de la segunda empresa, y no sé si lo sabes, L'Oréal es una empresa francesa. Entonces, como ves, aquí ya estamos viendo cómo divido mis inversiones en países diferentes. Vamos a ver la tercera empresa, que no es tan conocida. Como ves, una empresa química en Reino Unido. Entonces ves que ya he decidido invertir en otra empresa que es en un país diferente y en un mercado totalmente diferente. Se dedica al gas industrial, que es un mercado que está en un crecimiento bastante importante. Lo puedes ver en cualquier gráfico. La cuarta empresa, que es la única de momento que todavía no ha despegado, es una empresa muy interesante, que es una empresa austriaca. Como ves, otro país, otro mercado diferente, que se dedica al cartón y cartoncillos, cuya materia prima es el papel reciclado. Como ves, aquí es otra inversión muy interesante en algo. Invierte en una empresa de valor que además cuida la naturaleza, porque se dedica al reciclaje. Aquí es donde podemos unir también nuestras inversiones por apoyar empresas que no solo nos van a dar dinero, sino que están haciendo un bien en el mundo. Entonces estamos apoyando la ecología. Aquí tenemos nuestra cuarta empresa, que es Sofina. Vamos a ver también qué dice Wikipedia de esta empresa. Date cuenta que yo anteriormente he estudiado todo esto durante algo de tiempo antes de invertir, pero aquí te lo quiero enseñar a ti para que veas
cómo lo he hecho y por qué lo he hecho, y darte un poquito una vista un poquito más amplia sobre el método que uso y por qué he invertido en estas acciones. Entonces, Sofina es una empresa en Bruselas, es un holding internacional. Como ves, otro país, otros mercados, embarca sectores como telecomunicaciones, bancos, seguros, inversión, seguros para empresas, bienes de consumo, energía, distribución y sectores varios. Aquí también ves dónde está situado sus bases, principalmente en Bélgica, Holanda, Reino Unido, Norteamérica. Entonces, en este caso, cuando yo he hecho mi cartera de inversiones, yo he creado mi propia empresa. Abre tu mente en lo que te estoy diciendo. Yo he invertido en 5 empresas. Aquí tenemos la primera. Aquí tenemos la segunda. Aquí tenemos la tercera. Aquí tenemos la cuarta. Y aquí tenemos la quinta. Tengo mi propia empresa en las acciones de esas 5 compañías, en países diferentes, mercados diferentes, momentos de inversión de la curva de la evolución de la propia empresa diferente. Entonces, yo tengo aquí una cartera que es como mi propia empresa con una raíz y base muy sólido. Entonces, ¿tú no crees que eso es una forma muy inteligente de invertir? Y yo no he invertido solo aquí, yo tengo más brokers y más acciones. Este tipo de inversión, la que he hecho aquí, la he hecho para compartirla con este canal y enseñar un poquito lo que es la inversión a medio y largo plazo, y que esto ilumine tu mente y que te des cuenta que muchas personas piensan que el scalping o trading a corto plazo es mucho más rentable. Yo siempre digo, cuidado con esto, porque el trading del scalping está bien día a día, pero el dinero verdadero está aquí, está en las acciones, está en las empresas, porque en esta cuenta donde te he enseñado este broker, yo tengo pues 6.000 euros. Y en otra, pues tengo, por ejemplo, otros 6.000, en otra tengo otros 6.000. Pero tú imagínate que yo aquí, solo en una, centro todas mis acciones en una, que lo hago por seguridad que no estén en una, pero tú imagínate que yo aquí tenga un ejemplo. Te doy simplemente un ejemplo, ¿vale? Tenga 100.000 euros. Puede ser menos, pero bueno, vamos a poner un ejemplo de 100.000. O si quieres, puede ser menos, vamos a ponerlo 10.000. ¿Te parece mucho 100.000? Si yo obtengo en 5 años 300% de beneficio, significa que en 5 años tengo 30.000 euros. ¿Te parece poco? Y si aquí habrían sido 100.000, habría tenido 300.000 euros. Si tú eso lo divides en meses, realmente no es nada poco lo que realmente consigues. Y la probabilidad de éxito, la inversión bien hecha siempre, nunca es fácil invertir,
Pero invertir en una empresa de valor en crecimiento, en una empresa que va bien, una empresa sólida, créeme, es mucho más fácil de obtener un beneficio. Y si yo aquí en vez de 5 años invierto en 10 años, ¿qué ocurre con todo esto? Y si en vez de 10 son 20, realmente en el scalping se puede ganar día a día. A las inversiones a corto plazo se puede ganar día a día. No es fácil, no es fácil, pero sí se puede. Pero donde se gana realmente dinero, donde la gente gana realmente dinero, es en las acciones. Simplemente quería enseñarte mi punto de vista, enseñarte parte de mi método, de mi lógica y de cómo he hecho las inversiones concretamente este año en las 5 acciones que tengo abiertas y mostrártelo en este vídeo. Esa era mi única intención. Y aquí lo único que espera es esperar y darle tiempo a estas acciones que maduren. Eso no significa que alguna de ellas no pueda llegar a su stop loss. Por supuesto que sí, pero cuando esto ocurre, busco otra acción que está en una posición que según el método que uso favorable para ser comprada, la compro y esto suma y sigue en su efecto sinérgico. Es como si tú tienes no sé, si tú tienes 5 caballos y uno de ellos en un momento deja de cumplir su función, ¿qué es lo que hace? Pues tú lo vendes y compras otro que tira de tu carro otra vez con fuerza. Sí, eso es un poquito el método. No todas las acciones van a ser para siempre, algunas sí, las que siguen hacia arriba, porque como puedes ver en algunos de los gráficos de estas acciones, lo puedes verificar tú mismo, algunas de esas acciones pueden duplicar su valor en pocos meses o en un año o en 2 o 3 años pueden triplicar su valor o incluso pueden aumentar más su valor. Así que eso ha sido por todo este video. Si estás interesado en servicio de coaching, de entrenamiento para gestión de acciones, ponte en contacto conmigo en el email que ves aquí abajo. Si estás interesado de lo que es el asesoramiento para asesorarte para cuándo, qué acciones comprar o cuándo venderlas y cómo puedes acceder a este servicio, escríbeme también a mi email y te voy a dar la información. También al final de este vídeo quiero repetir de nuevo que todo el tipo de inversión lleva un riesgo y nunca inviertas dinero que no te puedas permitir perder. Y esto es algo que siempre te voy a recordar, no porque lo exigen las autoridades, porque esa es la pura realidad. Siempre tenemos que invertir dinero que no necesitamos día a día. Y da igual lo que digas, siempre haga caso a esto. No inviertas dinero que no te puedes permitir perder. No significa que las vas a perder, pero si las necesitas, te puedo decir que lo más probable es las pierdas. Hay otros vídeos en este canal que hablo sobre ello y cómo la mentalidad, el miedo, cuando un dinero lo necesitas, el propio miedo te hace cometer los actos que te hacen que pierdas el dinero. Espero que te haya gustado este vídeo, espero tus comentarios, espero vernos en los próximos vídeos. Que tengas un gran día y mucho éxito. Hasta el próximo vídeo. Chao.